Bueno, muy buenos días. Estamos en un lugar histórico de Culiacán, en un lugar que para mí, compadre, significa mucho. Hoy vamos a entrevistar a mi compadre Jorge Luis Hurtado Reyes, que también quiero decirles le da vida a uno de los personajes más importantes del clown de América Latina, México y Sinaloa. Mi compadre Jorge Luis Hurtado Reyes. Compadre, muchas gracias por aceptar el programa que hago yo en historias de Michelin, compadre. Pero quise aprovecharlo de hacerlo contigo y hacerlo en algo muy importante que es la celebración del Día de Muertos y sobre todo, quiero decirles que mi compadre es uno de los especialistas en Sinaloa y México sobre altares. Así que bienvenido, compadre, y gracias por abrirnos la puerta de tu exposición. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero decirle a mi compadre Michelin mucha suerte con estos programas. Te deseo lo mejor, sabes que siempre te he querido mucho y siempre he sido alguien especial en mi vida. Bueno, quiero decirles que sí, estamos en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una casa que fue de la familia Armada y que a partir desde 1982 la universidad la compra y ya sería en mayo de 1983 cuando se inaugura como Casa de la Cultura de la Universidad. En efecto, aquí estamos haciendo los altares, ya tenemos 46 años haciendo altares aquí en toda esta parte. Y empezamos ahí, por ejemplo, tenemos la primer Catrina, que fue la primer Catrina que yo hice para esto, ahí está todavía. Vamos a hacer un acercamiento a la Catrina y vamos a platicar un poquito de la Catrina, compadre, aprovechando que me pedimos aquí. Yo recuerdo, compadre, que este personaje de la Catrina no era un dibujo, no era una pintura, era una caricatura que hacía José Guadalupe Posadas. Sí, pero déjame decirte antes que sigas. La mayoría de la gente ha dicho que José Guadalupe Posadas y Diego Rivera fueron los creadores de la Catrina. Por favor, váyanse a la historia y en la historia se van a encontrar que las Catrinas existen y siempre han existido. Lo único que hicieron fue cambiarle de vestuario. Fue todo lo que hicieron, pero no son los creadores. Y se los digo y se los sostengo, ¿sí? No son los creadores. Váyanse a la historia del México prehispánico y se van a dar cuenta que ahí existe la deidad que es la muerte, que era la primer deidad y la más importante. Entonces, ¿de dónde le intentaron? Que cuando llegan los españoles, cuando llegan en 1525, que llegan a México, ellos traen los primeros espantos, ellos traen los primeros aparecidos. En México no teníamos aparecidos y ya se veía en esa época, en 1500, cuando ellos traen sus primeros aparecidos y empiezan a surgir personajes como la Llorona, como aquel, como el otro, pero ellos fueron los que lo trajeron. Al final de cuentas, entonces lo que nosotros podríamos decir, que la verdadera esencia de las Catrinas no es de Guadalupe Posada ni de Diego Rivera, sino son de los españoles que llegaron a la conquista en 1525 a México. Entonces, ahí sí estaría yo de acuerdo, pero el México prehispánico tiene algo más que decir sobre esa historia. Pero bueno, y nosotros hacemos una serie de representaciones, pero esta fue la primera Catrina que yo hice, ¿no? Y es una Catrina muy bonita. Y yo sí la he guardado, yo digo que es con todo el respeto del mundo, que es la Lupita Jones de las Catrinas. Y aquí estos son trabajos que yo hago a base de pasta de papel, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos ya, compadre, aquí tenemos un altar, mini altar, porque también es muy claro de que mucha gente dice, no, es que mi casa está muy chiquita, es que yo no puedo hacer un altar, es que no me alcanza, es que aquello lo otro. Aquí está un altar con todas las características de los altares, pero en miniatura, ¿sí? Les hicimos calaveritas, panecitos y todo se lo hicimos nosotros con pasta francesa, ollitas y todo lo demás, para darle esa representación. Ok, esto es un altar en miniatura. Ahora, compadre, acá, por ejemplo, es bien interesante esto, porque entonces vamos a empezar a entender cómo podemos celebrar nosotros a nuestros muertos. A un muerto no se le puede hacer un altar si no tiene 2 años de haber muerto, ¿sí? Antes no. Y entonces, cuando hacemos esto, hacemos una exaltación o hacemos un homenaje de las personas que desde que ya fallecieron. Ella tiene 1 año de fallecida, tiene 1 año de fallecida, y no le podemos hacer un altar, pero le hicimos una exaltación a doña Luisa Bonilla.
¿sí? Entonces, esto es, aquí nos vamos a encontrar que no existen los tres niveles fundamentales de un altar, sino aquí, compadre, son el cielo y la tierra únicamente. No hay inframundo porque ella todavía no ha cruzado al inframundo. Entonces, por lo tanto, esto es una exaltación solamente y un homenaje, un reconocimiento a la trayectoria. Es que también, compadre, en la cultura prehispánica se decía que había 7 niveles para llegar a cielo. Sí, no, pero eran del inframundo y no son 7, son 13 en total. Son 13 niveles que están acá. Los que eran los 7 eran los 7 pecados capitales que los traen los españoles y que cuando hacemos el sincretismo con los 7 pecados capitales y la gente cree que esos son los niveles. Pero ¿cuál más nivel puede existir que no sea el cielo, la tierra y el inframundo? ¿Dónde hay otro? Bueno, y aparte, compadre, quiero decir una cosa, ¿no? Y quiero hacer yo recuerdo que en aquel concurso que hiciste aquí al altar de prehispánico, te descalificaron los jueces, porque los jueces no sabían que esta tradición era de los nativos de América antes de la llegada de los españoles. Y dijeron, no señor, usted está descalificado, y casi quemamos el ayuntamiento. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que le hicimos un altar al mundo tarahumara. Y me dijeron, a ver, ¿y dónde están las flores rojas? ¿Y dónde están las flores amarillas? Pues vayan ustedes a Chihuahua a buscarlas, porque allá no hay. Y los pueblos se visten de acuerdo a sus propias necesidades de costumbres y tradiciones. Entonces lo que nosotros le pusimos fue mucho chile, muchos elotes, mazorcas, le pusimos las cosas clásicas de aquel entonces y lo hicimos de acuerdo a la cultura tarahumara. Porque cuando convocaron al concurso de altares y ofrendas del Día de Muertos, no dijeron, hey, de esta región. Porque además, compadre, si tú te vas a Oaxaca, que son hermosísimos los altares, por el cempasúchil, por todo lo que hacen, no son iguales a los de Michoacán, y no son iguales a los de Veracruz, y no son iguales a los de Tabasco, y no son iguales a los de Chiapas, y no son iguales. Ninguno se parece. Sí, porque cada región celebra de acuerdo a sus propias condiciones, y yo lo estaba haciendo en ese entonces una recreación sobre el pueblo tarahumara, y no lo entendieron, y bueno, casi les quemamos eso porque le dijimos, lo primero que tienen que hacer es ilustrarse a ese jurado, ilústrense primero, antes de ser jurado, antes de aceptar, ¿no? Y bueno, y aquí ya tenemos un altar con mucho más seriedad que fue dedicado a nuestra querida amiga Inés Arredondo, escritora sinaloense. Sí, compadre, pero aparte Inés Arredondo es una mujer innovadora en su época. Inés Arredondo comienza a hacer cuentos eróticos y era muy criticada porque una mujer está escribiendo pornografía, decían en aquel tiempo, ¿no? Pero no era así, ¿no? No, claro que no. Yo les recomiendo a nuestros amigos que nos están viendo, si pueden conseguir un cuento de doña Inés Arredondo, se llama Opus 123, que fue el primer cuento que yo leí de Inés Arredondo, es magnífico. Así que ya saben, o busquen la literatura, los poemas, las historias, todo lo que tenga que ver con Inés Arredondo les va a gustar mucho. Pero es un homenaje que le hicimos a ella. Bueno, aquí en este altar, por ejemplo, ustedes ven, arriba está nuestro Señor Jesucristo, está Dios, porque es el mundo del cielo. Luego está Inés Arredondo y aquí en esta parte ya está, en esta última, está el inframundo. Ya existe el inframundo acá, aquí está, y entonces este inframundo es prácticamente el que nos da a nosotros la esencia de un altar. Y lo que te comentaba, compadre, en un altar de Día de Muertos nunca debe de haber el color negro, ¿no? Pero explícaselo. O busquen la literatura, los poemas, las historias, todo lo que tenga que ver con Inés Arredondo les va a gustar mucho. Pero es un homenaje que le hicimos a ella. Bueno, aquí en este altar, por ejemplo, ustedes ven, arriba está nuestro Señor Jesucristo, está Dios, porque es el mundo del cielo.
Luego está en esa redondo y aquí en esta parte ya está, en esta última está el inframundo. Ya existe el inframundo acá, aquí está, y entonces este inframundo es prácticamente el que nos da a nosotros la esencia de un altar. Y lo que te comentaba, compadre, en un altar de Día de Muertos nunca debe de haber el color negro, ¿no? Pero explícaselo a nuestros... Y no puede ser color negro por una razón, porque no estamos de luto. Esta es una fiesta viva de México, una fiesta de alegría, de gozo, de algo hermoso que nosotros sentimos. Y ahorita quiero dar mi punto de vista sobre eso. Y entonces, cuando llegan los españoles para acá, ellos nos traen algunos colores y que dicen, bueno, estos son los colores y nos ponen los colores violetas, los rosa fucsia, los azules cielos, los blancos, que son las características del mundo español. Y el amarillo, lógicamente. No, y el amarillo pertenece a México. A México, pero ellos se lo apropian como Sí, tal, sí, ¿no? sí. ¿Por qué el amarillo para México? Por la flor de cempasúchil. Con la flor de cempasúchil. Vaya, compadre, qué bueno que entramos a eso, ¿no? Y quiero, ¿cuáles son los elementos que debe tener un altar? Por ejemplo, la gente dice que velas por velas, dicen que caramelos de dulce por dulce, que agua por agua. No, quiero que les expliques porque tú entiendes perfectamente y manejas perfectamente todo eso. ¿Por qué las velas? Lo primero que quiero decirte que ponemos 3 veladoras por lo regular casi siempre donde está nuestro Dios. Allá están tapadas, pero son 3 veladoras que van dedicadas a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo.